Muy buen día, comunidad actuarial. Bienvenidos a una emisión más del curso de análisis de regresión y series de tiempo. Hoy continuamos con el bloque número 2 que está asociado al tema de la estacionalidad en series de tiempo. Estaremos revisando de forma muy concreta elementos introductorios a los modelos estacionales ARIMA. Siendo entonces ese nuestro tema, comenzamos. Los materiales de apoyo para la presentación del día de hoy los encuentran disponibles en nuestro sitio web ya conocido. Nos referimos al archivo DO, al archivo DTA y por supuesto a la presentación que ustedes están viendo justo ahora. Comenzamos entonces con el segundo gran tópico en relación al tratamiento de la estacionalidad en series de tiempo. Este segundo gran tópico abona de manera concreta a los modelos ARIMA estacionales. Empecemos con un resumen a modo de abordaje. Ese resumen será en relación a los elementos sustantivos de los modelos ARMA y de los modelos ARIMA, sin considerar aún el componente estacional. En cuanto a los modelos ARMA, recordar que una estructura muy familiar para el proceso de media móvil, Q, nos dice que la realización de YT depende de un promedio móvil que se realiza a través del término ruido blanco, que para nosotros es el término U sub T, un ruido puramente blanco. Este proceso de media móvil también puede estar sujeto a un intercepto o bien podría obviarse ese intercepto y no colocarse en la narrativa. De hecho, algunos materiales en econometría de series de tiempo omiten el intercepto y las conclusiones que saquemos no pierden su carácter general. Vamos a dejar nosotros la notación con intercepto y simplemente comentamos que una manera muy sencilla de resumir toda esa estructura de rezagos del ruido blanco lo sintetizamos a través del operador sumatoria. Teta sub i es cada uno de los coeficientes teta asociados a cada uno de los horizontes del rezago de nuestro ruido blanco. Si además denotamos a nuestro operador de rezago como el operador L supra I de la variable ut, simplemente entonces el rezago L sub I será la variable ut menos I rezagada I veces a través del tiempo. Este operador de rezago está reemplazando la notación de ut menos I en nuestro operador sumatoria. Esta notación entonces es una notación bastante útil porque resume de manera mucho más sencilla nuestro proceso de media móvil. No obstante, nosotros nos quedaremos con una estructura quizá mucho más simple en donde el proceso de media móvil de YT simplemente es el intercepto más una estructura polinómica definida a partir de los rezagos. Esa estructura polinómica la definimos como teta de L, donde teta de L, notar que está multiplicando el ruido blanco. Teta de L es una estructura que tiene este desarrollo. Aquí estamos captando el efecto contemporáneo del residual, el primer rezago, el segundo rezago, el cuésimo rezago. De aquí en adelante nos quedaremos con esta notación para el proceso de media móvil. Repaso número 2. En los modelos ARMA, además, definíamos otro atributo en la potencial realización de YT. YT, además de estar potencialmente nutriéndose de una estructura de media móvil que depende de los ruidos blancos, también se está nutriendo de un proceso autorregresivo. Notar que existe también la presencia del ruido blanco, solo que contemporáneo, y una media o intercepto para la realización de YT. Resumiendo toda esta estructura de rezagos para el componente autorregresivo de la realización de YT, tenemos este operador sumatoria, donde phi i es el coeficiente phi asociado a cada uno de los rezagos de la variable y. Podemos denotar también a través del operador de rezagos L supra i de YT como el iésimo rezago de y a través del tiempo. Si este es nuestro resumen del operador de rezagos, podríamos reexpresar nuestra notación sumatoria a través de ese operador L supra I. Esta definición también es mucho más simple que la primera, nos ahorra mucho de tinta, mucho de lápiz y por supuesto hay una que es más eficiente todavía. Si nosotros agrupamos esta estructura de rezagos en una
función phi de L, notar que también phi de L estará multiplicando a yt, con la particularidad de que phi de L es una sucesión de términos que están restándose conjuntamente. 1 menos phi 1 de L, el primer rezago de yt, estará captado aquí, menos phi 2, el segundo rezago de yt, menos etcétera, etcétera, menos phi p, el pésimo rezago de y. ¿Por qué aparecen términos menos en esta estructura polinómica? Porque estamos asumiendo que toda esta estructura la estamos pasando con signo opuesto de este lado de la ecuación. Por lo tanto, yt está multiplicada por esa estructura polinómica phi de L. Y entonces mantenemos la integridad de nuestro proceso AR. En resumen, un proceso ARMA está incorporando esas dos consideraciones. Yt tiene, por supuesto, un componente autorregresivo de y, pero también tiene un componente de media móvil que depende de la dinámica de los ruidos blancos. Esta es la notación extensa para el proceso ARMA de orden P y Q, la notación resumida número 1 a través de la notación sumatoria, pero finalmente nos quedamos con esta que es mucho más eficiente. Phi de L es una estructura polinómica que está marcando los rezagos en cuanto al componente autorregresivo, mientras que θ de L es una estructura polinómica que está marcando los rezagos en cuanto al componente de ruido blanco. Aquí estamos captando el proceso de media móvil y aquí estamos captando el proceso autorregresivo. Esta es nuestra primer gran nota resumen respecto a los modelos ARMA que ya estimamos en ocasiones previas. Pueden ustedes realizar este tipo de estimaciones asumiendo que la serie YT, tu serie objetivo, no es problemática, es decir, es una serie que posee el atributo de estacionariedad. No trabajamos la serie en primeras diferencias, pero ¿qué ocurre si por alguna razón tu realización de YT tiene un origen cuya naturaleza es no estacionaria? Si resulta que YT es no estacionaria, estos dos procesos mantienen intacta su estructura, solo que agregarán el operador de diferencias. En el caso 1, este ejemplo que tenemos aquí, estamos asumiendo que YT es estacionaria de orden 1, o bien es integrada de orden 1 en sentido estricto. ¿Esto qué significa? Que la variable en su métrica original no es estacionaria, pero para volverla estacionaria necesitamos aplicarle el operador de primeras diferencias y entonces ya tendremos un proceso de YT estacionario. Por lo tanto, la estructura ARIMA destaca en la letra I o en el numeral D el orden de integración de tu serie y por lo tanto el número de diferencias que debes de aplicar para convertir a tu proceso en estacionario. Aquí estamos hipotetizando que solo necesitamos aplicar la primera diferencia, por lo tanto este es el operador de primeras diferencias de YT. No perder de vista que el operador de primeras diferencias simplemente es 1 menos el primer rezago, L elevado a la 1. Eso es lo que estaremos definiendo como delta. Por tanto, el modelo ARIMA tiene entonces estas características. Tiene un componente autorregresivo, pero expresado en primeras diferencias para Y, un componente de media móvil que no tiene ninguna complicación porque por definición es un ruido blanco, es un componente muy parecido al ARMA que vimos hace unos instantes y nos quedaremos de aquí en adelante con esta estructura polinómica mucho más eficiente y sencilla. La estructura polinómica phi de L estará aplicando los rezagos al proceso autorregresivo, pero de la variable en primeras diferencias. Aparece el intercepto y aparece la estructura polinómica del proceso de media móvil que se está aplicando al ruido blanco. Importante conservar la definición de estas dos estructuras polinómicas porque esas serán cruciales en nuestro estudio de los modelos Seasonal ARIMA. En general, si yo tuviera una serie que es integrada de orden D y no necesariamente de orden 1, como lo estoy obviando aquí, el proceso ARIMA tiene estructuralmente el mismo comportamiento que aquí arriba, solo que no perder de vista que tendremos que aplicar el operador de diferencias décimas para YT. En el caso de que Y sea integrada de orden D, tendremos que diferenciar D veces. Por lo tanto, la estructura ARIMA, en términos generales, implica que la parte autorregresiva tenga que ser diferenciada D veces,
La parte de media móvil mantiene su estructura intacta porque por definición sigue siendo ruido blanco y la estructura más sencilla de trabajar será esta. De igual manera, seguimos captando aquí una estructura polinómica que está captando el componente autorregresivo, pero de una serie YT que es integrada de orden D y por lo tanto tendremos que aplicar D diferencias. Más una media, por supuesto, aparece también para nosotros un proceso de media móvil captado a través de teta de L. Y ese proceso de media móvil lo estamos aplicando al término de ruido blanco. No perder de vista que, tal como lo manteníamos aquí, el operador de décimas diferencias simplemente es 1 menos L a la D, donde a la D simplemente me está indicando que estoy aplicando la diferencia décima. Ese es entonces nuestro resumen en torno a los modelos ARMA, para el caso de series cuya naturaleza Y es estacionaria, o bien ARIMA, en donde la serie Y asume una realización que tiene dentro un componente no estacionario, integrado de orden 1 o bien integrado de orden D. Reiteramos, es fundamental que captemos esta estructura porque esto será un componente crucial en nuestra definición de los modelos Seasonal ARIMA. Por preliminares, será importante que ustedes mantengan claros estos conceptos cuando estén trabajando modelos ARIMA estacionales. Primer gran concepto preliminar clave, el operador de primeras diferencias. ¿Qué es el operador de primeras diferencias? Bueno, ese operador simplemente es la diferencia estacional número 1 de una serie de tiempo. Y ello es el elemento que estamos captando a continuación. En general, diremos que la diferencia estacional de una serie de tiempo son los cambios de la serie de tiempo que presentan de una estación a la siguiente estación. Por ejemplo, si nuestros datos fueran de frecuencia mensual y tuviéramos un fenómeno estacional, una fluctuación periódica, recurrente, que se estuviera manifestando cada 12 periodos en esa frecuencia mensual, entonces decimos que esa estacionalidad tiene una longitud o duración 12. Por lo tanto, captada esa longitud de la estación en 12 periodos de una realización mensual, la primer diferencia estacional simplemente es denotada por la variable YT menos el valor de la variable YT, pero 12 periodos atrás. En términos del operador de rezagos, se puede expresar de manera muy simple. Notar que entonces simplemente necesitaríamos multiplicar YT por 1 menos su lag con una estacionalidad de 12. YT se está multiplicando por este término entre paréntesis, 1 menos el lag, respetando la longitud de la estacionalidad. Eso entonces para nosotros será la primer diferencia estacional, de tal suerte que la diferencia estacional 1, respetando la longitud de la estacionalidad 12, será simplemente YT menos lo que ocurrió con YT hace 12 meses. Esa es entonces nuestro ejemplo 1 de la primera diferencia estacional. En un caso trimestral, para datos cuya frecuencia es quarterly, obviamente al año hay 4 realizaciones. Entre un año y otro podríamos generar también entonces la primera diferencia estacional. Planteado desde nuestra resta de términos, será lo que ocurre en el trimestre décimo, menos lo que ocurre en el trimestre décimo, pero 4 rezagos estacionales atrás. YT se estaría multiplicando por este término entre paréntesis, YT por 1 menos su rezago 4 periodos estacionales atrás. Entonces, eso será para nosotros la primera diferencia estacional, respetando la longitud de la estación 12. En términos visuales, podríamos ver esas dos diferencias estacionales aquí. Vamos a enfocarnos quizá en la quarterly. Tenemos 4 trimestres para un año, 4 trimestres para el año número 2. La primera diferencia estacional que destacamos es del quarter 4 del año T al quarter 4 del año previo. Esa es la primera diferencia estacional, YT menos YT menos 4.
Un segundo ejemplo podría ser tomando el quarter 1 contra el quarter 1, el quarter 2, pero lo hacemos con el quarter 3, el tercer trimestre. La primera diferencia estacional para ese caso será simplemente este dato menos su valor rezagado también 4 realizaciones atrás. Estamos respetando en ambas diferencias la longitud de la estacionalidad igual a 4 porque la estacionalidad tiene esa duración quarterly. De tal manera que puede ser expresado de forma alternativa como y-1 menos y-5. Si y es 4, notar que y-1 es 3. Si y-4 es 4 del periodo pasado, notar que y-5 es 3 del año pasado. Este es el ejemplo 1 de primer diferencia estacional y este es el ejemplo número 2 de diferencia estacional. O bien, decimos de ahora en adelante, el operador de diferencia estacional delta 1 con la nota de que, ojo, el supraíndice D es mayúsculo para destacarlo del supraíndice minúsculo que implica una diferencia no estacional. Solo como dato curioso, distinguir ese dato D mayúsculo de 1 con este delta de 1. Yo lo voy a poner aquí, delta D igual a 1. Este será simplemente YT que multiplica a 1 menos el lag 1. O bien será YT menos 1. Aquí no tenemos claramente un acotamiento estacional, pero cuando yo tengo el D mayúscula, debo de asumir que el lag que está multiplicando a YT será YT que multiplica 1 menos el lag con una longitud de S. Y eso será YT menos S. Diferencia entonces entre D minúsculo y D mayúsculo, en donde estamos reconociendo la longitud de la estación. Concepto número 2. El operador de diferencias de una diferencia estacional. Como verán, esto se parece mucho a lo que veíamos con el operador de segundas diferencias y efectivamente, en el caso de una serie cuya frecuencia es mensual, cuya longitud de estacionalidad son 12 meses o un año, el operador de diferencias de las diferencias estacionales aplica así. En primer lugar, necesitamos disponer de diferencias estacionales y por lo menos necesitamos 2. ¿Por qué 2? Porque de esas 2 diferencias estacionales vamos a construir la diferencia de las diferencias estacionales. ¿Cuáles son mis 2 diferencias estacionales aquí? Diferencia estacional número 1, YT menos YT menos 12. La número 2 es YT-1, YT-13. Notar que estoy respetando la longitud de la diferencia estacional y solo me estoy rezagando un periodo atrás. Una vez tenidas esas 2 diferencias estacionales, hemos cumplido con esta parte. Ahora habrá que aplicar la diferencia de esas diferencias estacionales. Por lo tanto, esas diferencias van a ser este término menos este término. Y es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, el operador de diferencias de las diferencias estacionales es toda esta expresión que reagrupada es una expresión mucho más sencilla. YT menos YT menos 1, el operador de primeras diferencias, simple, menos YT menos 12, YT menos 13, el operador de primeras diferencias, pero acotando la estacionalidad a 12 realizaciones atrás. En el caso de una serie que es quarterly, trimestral, como en el caso previo, el proceder es exactamente el mismo. Paso número 1. Necesito en primer lugar tener 2 expresiones para la diferencia estacional. ¿Por qué 2? Porque con esas 2 expresiones para la diferencia estacional puedo calcular la diferencia de esas 2 diferencias. Entonces, mi primer diferencia estacional la tengo aquí, YT menos 4. La longitud de la estación es 4, S es igual a 4. La segunda diferencia estacional de esa misma longitud es YT-1, YT-5. Teniendo esas 2 diferencias estacionales, ahora ya he cumplido con esta parte. Lo único que me resta es aplicar las diferencias de estas 2 diferencias estacionales, que simplemente será la resta, como aparece aquí, y puede expresarse en resumidas cuentas como lo tenemos en la parte de la línea inferior. Teniendo un diagrama, el operador de diferencias estacionales actúa también de manera muy sencilla. Paso 1. Calculamos la diferencia estacional
para dos cortes específicos. Y esto le llamamos A. Paso número 2. Un rezago previo. Respetando la longitud de la estación, calculamos una nueva diferencia estacional. B. Notar que B es la diferencia estacional, solo que rezagada un periodo en relación a A. Teniendo los componentes A y B, hemos cumplido esta parte inicial. Ya contamos con dos expresiones de diferencias con las cuales podemos calcular la diferencia de las diferencias, que simple y llanamente será A menos B. Y nosotros lo podemos expresar así. Yt menos yt menos 1 menos yt menos 4 menos yt menos 5. En el caso, por supuesto, de que estuviéramos trabajando el operador de diferencias de las diferencias estacionales, cuya longitud de la estacionalidad es s igual a 4, dado que la frecuencia de nuestros datos es quarterly. Agradeceré que ustedes repliquen un diagrama con estas mismas características, para el caso de la serie que es mensual, que aparece en este primer ejemplo. ¿Cómo replicarían ese diagrama en el caso del operador de diferencias de las diferencias estacionales? Concepto número 3. ¿Cómo se comporta la parte autorregresiva y la parte de media móvil en un modelo ARIMA estacional? Notar que la parte autorregresiva implica que tú apliques rezagos, pero en la variable yt. Mientras que la de moving average implica que aplique rezagos, pero en el componente del ruido blanco. En un modelo estacional ARIMA vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que esos rezagos deben de respetar de nueva cuenta la longitud de la estacionalidad. Como hace un instante, puede haber longitudes S igual a 12, S igual a 4, S igual a 6, S igual a 3, en fin, el patrón estacional y la longitud va a ser algo crucial en la definición de esos rezagos. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Pensemos que tenemos datos mensuales y la longitud de la estacionalidad te dice que año con año se replica la misma dinámica de comportamiento de tu variable objetivo yt. Si ese es el asunto con yt, entonces podemos pensar que un proceso autorregresivo estacional de primer orden implicaría que yt puede ser predicha utilizando su primer rezago estacional con 12 meses de longitud. Una R2 implicaría que yt recurre para explicarse a su primer rezago estacional 12 meses atrás y su segundo rezago estacional 24 meses atrás. Una R3 incluiría yt-12, yt-24, yt-36 y así sucesivamente para explicar la lógica contemporánea de yt. En general, si tienes un orden de rezago P y una longitud de estación S, no perder de vista que los rezagos estacionales se comportan de manera muy simple. Exclusivamente serán múltiplos de S. Es decir, para ρ igual a 1 lo multiplicamos por S, para la longitud 2 se multiplica por S, para la 3 se multiplica por S y en general estarás generando rezagos a través de múltiplos, cosa que no tenías en un ARIMA o en un ARMA no estacional. Aquí debes de destacar ese tipo de rezagos. Con el componente de media móvil ocurre lo mismo. Ya no recurriré a este argumento, aplica básicamente el mismo razonamiento y en general diremos que ahí tendremos que recurrir a múltiplos del tipo QS, de tal suerte que será Q igual a 1 por la longitud de tu estacionalidad, Q igual a 2 por la longitud de tu estacionalidad, en general Q el orden del rezago respetando la longitud de la estacionalidad. Tendrás también múltiplos de S en el componente de moving average. Componente número 4 o término número 4 como preliminar para concebir claramente los ARIMAs. ¿Qué ocurre con las diferencias estacionales y no estacionales entonces? Notar que ahora estamos aplicando dos tipos de diferencias. Habrá unas estacionales, habrá unas no estacionales, ya sabemos cómo operan. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? ¿Cuándo usar las dos? ¿Cuándo usar solo una? En fin, vamos a pensar en esa posible disyuntiva a través de esta primer reglita de uso empírico. Reglita número 1 en este tópico 4. Si en una serie específica está exclusivamente presente la estacionalidad,
solo la estacionalidad, lo único que debes de hacer es aplicar una diferencia estacional. ¿Qué es lo que queremos decir con esa primera parte de la sentencia? Pensemos que tienes algo como lo que vimos en alguna de las gráficas pasadas. Pensemos que tienes una realización de YT con estas características. YT a través del tiempo. Notar que esta serie no tiene tendencia, es plana. Entonces, cuando tú observas este tipo de comportamientos en la realización de YT a través de un time series plot, un TS-plot, lo que tienes que aplicar es solo la primer diferencia estacional de Y para depurar el componente estacional. Eso es lo que estamos diciendo en relación a sepa usted cómo saber cuándo usar exclusivamente diferencias estacionales. Pero no es el único escenario, porque puede ocurrir que YT también revele una tendencia. Y si revela una tendencia, además de la estacionalidad, es posible que tú también puedas o te veas llamado a utilizar diferencias no estacionales. A veces hay que utilizar ambas. Entonces, ahí nos estamos refiriendo a algo como esto. Si de repente tú tienes algo como esto, notar que va creciendo, hay un componente estacional, pero también claramente tienes metida una tendencia. Como tienes ambas cosas, estacionalidad y tendencia, lo razonable es que apliques potencialmente primero una diferencia estacional y evalúes cómo se comporta la serie. Si la serie sigue manteniendo una tendencia positiva aunque haya roto la estacionalidad, entonces además debes de aplicar diferencias no estacionales. Este concepto ya lo tenemos de la laminilla pasada. Entonces, en ocasiones habrá que aplicar ambas. En algunas otras ocasiones quizá tengas que aplicar exclusivamente la diferencia no estacional. ¿Por qué? Porque el componente estacional es muy pequeñito. Quiero decir lo siguiente, puede ser que tengas un patrón así. Notar que apenas existe un patrón perceptible de estacionalidad, pero claramente hay una tendencia. Entonces aquí predomina más el componente de la trend, el componente de la tendencia predomina más que el componente de la estacionalidad. Si este es tu patrón específico de YT a través del tiempo, entonces te ves llamado a usar las diferencias no estacionales y no utilizar las diferencias estacionales. Entonces, notar que la inspección de tu time series plot será crucial para saber cuándo aplicas exclusivamente diferencias estacionales, aplicas exclusivamente diferencias no estacionales o pudieras aplicar ambas. De hecho, eso es lo que estamos comentando. En ocasiones, no siempre, ojo, no siempre, una primera diferencia no estacional va a depurar la tendencia. Le vamos a quitar la tendencia, vamos a dejarla detrended. Este concepto en realidad no es extraño para nosotros porque ya lo habíamos visto. Recordar lo que hacíamos como medida remedial para una serie que se comportaba de manera no estacionaria a lo random walk with drift and trend. Una random walk con tendencia y drift. Típicamente la diferenciábamos en el concepto de esta serie que vimos incluso en la parte presencial de series no estacionarias. Aplicábamos primeras diferencias y en algunos casos, en la mayoría, depurábamos la tendencia. Obviamente, entre más pronunciada sea tu tendencia, la primer diferencia no estacional será menos efectiva. ¿Sale? Entonces ahí hay matices también que en realidad hay que ser muy cautelosos a la hora de aplicar ya sea diferencias estacionales exclusivamente o no estacionales exclusivamente o ambas, un mix de ambas. Por lo tanto, eso en relación a nuestro comentario 1 sobre la tendencia y las diferencias no estacionales. Segundo comentario. ¿Qué hacer cuando presentas ambos fenómenos? Cuando presentas tanto una tendencia como una estacionalidad. Bueno, de hecho ya lo cubrimos aquí. Estamos asistiendo a lo que plantea este gráfico. Yo lo voy a poner aquí abajo. Cuando tú tienes algo más o menos así, estoy caricaturizando por supuesto, presentas un patrón estacional y con tendencia positiva o lo mismo pero negativa,
Tal vez así. Insisto, es una horrible caricaturización, pero me interesa solo ser ilustrativo en ese sentido. Tienes ambas cosas, tienes trendings, pero también tienes seasonality. Cuando tienes ambas, por supuesto, debes de utilizar ambas, tanto diferencias no estacionales como diferencias estacionales. ¿Cómo usarlas? Pues ya conocemos del comentario de la laminilla pasada cómo aplicarlo. Nos vemos llamados a trabajar esto cuando tenemos este escenario en nuestra inspección de YT o bien el escenario siguiente de nuestra inspección de YT. Notar que entonces prácticamente los cuatro componentes que hemos visto hasta ahora, muchos de ellos se están articulando unos con otros y nos van a simplificar mucho el diagnóstico de los modelos Sarima y nos dejarán una ruta clara sobre cómo utilizar entonces estas inspecciones visuales para saber si vamos por cierto orden de integración estacional no estacional, por cierto orden autorregresivo de media móvil estacional y no estacional, en el caso de los modelos Arima estacionales. Definiciones básicas de los modelos Sarima. Un seasonal Arima en realidad es algo que enriquece lo que ya teníamos de hace varias sesiones. ¿Por qué? Porque los modelos previos, los Arima y los Arma, lamentablemente no incluían variaciones de patrón estacional y de hecho ni siquiera nos lo cuestionamos, jamás hablamos de eso, decíamos simplemente asume que no existe eso, pero ahora finalmente podemos complejizar más nuestro modelo para dejar que capte mucho más elementos de la realidad en la realización de nuestros valores de YT o XT objetivo en un modelo econométrico. De tal suerte que un Arima estacional incluye precisamente muchos de estos andamios que ya vimos hace un ratito y claramente entonces emerge una notación para los Arimas estacionales. Un Arima estacional puro, notar que puro, es decir, estamos eliminando la posibilidad no estacional y solo asistimos a un componente puramente estacional de Arima, tendrá los mismos numerales P, D y Q, solo que los destacamos ahora en mayúscula y además habrá un numeral adicional S, que es la longitud, ya sabemos de la estación, ya sabemos de qué es, eso ya está ok. Y acorde a Linde en el 2005, un material que les voy a dejar posteado también en el blog, esta es la notación de un seasonal Arima puro. P es el orden autorregresivo del modelo estacional, ya sabemos cómo opera eso. D es el orden de diferenciación estacional, ya sabemos cómo opera eso, es la diferencia estacional pura, el D mayúscula o el delta D mayúscula puro. Q es el orden de la media móvil, el moving average, que también ya sabemos cómo opera acorde a las laminillas previas. Y S, nuestra famosa longitud de la estacionalidad. ¿Cómo opera eso ahora, madre mía? Esto comienza a hacerse más lindo, más nutrido en nuestro Arima, porque el Arima ahora, notar que yo estoy obviando que ya tengo un proceso de diferenciación. Por lo tanto, YT está trabajado en diferencias, pero, ojo, solo diferencias puramente estacionales. No perder de vista esa notación. Entonces, este es el componente autorregresivo, diferenciado estacionalmente, el componente de media móvil, estacionalmente también rezagado, al igual que aquí. Notar que el componente AR se está rezagando estacionalmente en múltiplos de S. Y acorde al orden P, aquí también tenemos lags, solo que son lags estacionales y son múltiplos. No perder de vista eso, porque esa es la diferencia crucial de los modelos seasonal Arima puros versus los non-seasonal Arima puros. Hasta ahora estamos en dos escenarios que parece que son mutuamente excluyentes, ¿no? El universo de los Arima non-seasonal puros y el universo paralelo y que jamás coincide con los seasonals Arima que son también puros. Nota en relación al ruido blanco, es un ruido blanco, se comporta a lo Gauss-Markov, no diremos nada más de ello. Tranquilamente podemos resumir nuestra notación de manera mucho más eficiente y holgazana con los operadores de sumatoria, o bien podríamos aprovechar las estructuras que ya teníamos polinómicas del proceso autorregresivo y del proceso moving average para tener una notación tremendamente eficiente, tremendamente útil.
De aquí en adelante, recordar que hace unas laminillas dijimos, no pierdan de vista esas estructuras polinómicas, porque esas estructuras polinómicas ahora nos dan una clara luz sobre cómo se comportan de manera muy simple las estructuras seasonal arima puras, insisto, puras. No estamos incluyendo el componente no estacional. Entonces, aquí tenemos rezagos estacionales, series originales diferenciadas de veces estacionalmente, eso en lo que compete aquí. Y aquí tenemos también un rezago seasonally lacked. Solo que este es el rezago para el caso de UT, para el ruido blanco. Esto es para el caso de YT. Y diferenciadas de veces, pero ojo, estacionalmente. Donde la estructura polinómica asociada al proceso autorregresivo aquí está. No perder de vista la estructura de múltiplos para los rezagos en Y. Y la estructura de rezagos para el ruido blanco. No perder de vista que también son rezagos que aplican en múltiplos. According to S. De acuerdo a S. No obstante, estos modelos, si bien son ilustrativos, este modelo es muy puro, muy lindo, muy mono, nos deja ver cómo opera el arima, lamentablemente es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque no nos permite describir fluctuaciones en el corto plazo. De hecho, difícilmente en la literatura te vas a encontrar un arima puro, tal como lo estamos viendo justo ahora. Es más bien frecuente que te encuentres un modelo que haga un mix de ambas cosas. Un arima estacional y un arima no estacional. Vamos ahora a vincular esos dos universos paralelos en términos de lo que llamaremos de ahora en adelante un modelo Sarima, insisto, solo por ahora bajo un enfoque multiplicativo, porque también está la versión aditiva. Empecemos por la multiplicativa. Si logramos digerir esta, la aditiva fluirá con mucho más solidez. Un arima bajo esta estructura, notar que está reconociendo el seasonal en un modelo arima original, de tal suerte que el seasonal te dice que habrá un proceso no estacional, pero además un proceso estacional. Estás aplicando una arima en dos vertientes, si quieres verlo así. Estás tomando lo mejor de ambos mundos. Lo mejor del mundo de los arimas no estacionales lo incorporas y tomas lo mejor del mundo de los arimas estacionales y lo incorporas en un solo. La estructura en azul, notar que es nuestra ya vieja y conocida estructura arima, pero es no estacional. Y la estructura en rojo es la estructura arima pura, pero puramente estacional. Estos dos modelos de manera pura, lo único que haremos es tomar lo mejor de ambos universos y entonces emerge nuestro Sarima Model. El tema de los colores, la notación de los parámetros no es trivial porque te dirá de qué mundo proviene cada uno de los componentes que conforman este modelo multiplicativo Sarima. Notar entonces que esto ya para nosotros es tremendamente familiar, es pan comido. Tenemos una estructura doble en donde hay rezagos estacionales y rezagos no estacionales para el ruido blanco, diferencias estacionales y diferencias no estacionales para tu variable YT, rezagos estacionales y rezagos no estacionales para tu variable YT. Estructuralmente estamos asistiendo a lo mismo que hemos venido trabajando en las últimas sesiones, solo que ahora lo estamos enriqueciendo, haciendo el mix bajo este enfoque de un modelo Sarima multiplicativo. De tal suerte que en Stata vas a tener que trabajar una notación muy familiar. Vas a tener que sondear un doble orden de integración, un doble orden de procesos regresivos en ambos componentes, Y y U, y vas a tener además que reconocer un numeral S que es la longitud del rezago. Esa longitud entonces es la que también estarás incorporando. Deberás de definir cómo se comporta la parte no estacional del modelo. Deberemos de identificar cómo se comporta la parte sí estacional del modelo para saber con claridad cómo proceder con estos sárimas o bien arimas multiplicativos PDQ por arima PDQ con un componente estacional S.
La parte estacional del modelo, notar que consiste en términos que, ojo, son tremendamente similares a los non-seasonal, solo que nuestros operadores backshifts o los lags son acorde a cierto respeto de S. Esta parte es crucial para saber que mis lags operarán así, S por P, y pueden operar S por Q. ¿Sale? Entonces, no perder de vista eso. Detrás de eso tenemos simplemente 1 menos ls para el caso de y, o bien 1 menos ls para el caso de ut. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos nosotros aquí. Ejemplos a modo de interpretación. ¿Cómo leer claramente esas estructuras que son harto largas a veces en la literatura? En papers los vas a ver así y dices, ¿de qué diablos me están hablando aquí? ¿Cómo diablos leer? Estoy haciendo una rima, bla, 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 bla. Bueno, vamos a verlo con 3 ejemplos concretos y ustedes se queda de tarea que desarrollen las estructuras polinómicas para cada uno de los casos de los arimas que vendrán más adelante. Ejemplo número 1. Estamos asistiendo aquí a un arima que notar que en la parte no estacional no tiene nada. No es autorregresivo, no tiene moving average y no hay primeras diferencias no estacionales. Es un modelo que esa parte la está descartando por completo. Pero sí reconoce una parte estacional y de hecho reconoce una parte estacional con longitud 4. Esos serán los horizontes de los lags. Eso va a estar marcando 1 menos ls. No perder de vista eso. Y no tiene proceso autorregresivo estacional, no tiene proceso de media móvil estacional. Lo único que tiene es una diferencia estacional. Es un modelo muy sencillo, muy lindo. ¿Qué implica que hagamos ahora? Implica que solo apliquemos un seasonal lag. ¿Por qué? Porque eso te está llamando a trabajar el mapa. Piensa que esto es un mapa y entonces tienes que recorrer lo que el mapa te dice. Tenemos que aplicar un rezago estacional respetando la longitud 4. Lo vamos a aplicar a YT, por supuesto. Eso implica que tengo que hacer YT por YT menos 4. O bien YT por 1 menos L con S4. Es lo que queremos decir aquí. Y eso será para nosotros mi diferencia delta de 1. Una diferencia estacional con longitud 4. De tal suerte que el modelo ecuacionalmente retoma todos estos componentes y empezamos a depurar. Como no tiene nada en el componente no estacional, depuro esto, depuro esto, depuro esto. ¿Qué tiene en el componente autorregresivo? En el componente autorregresivo estacional no tiene nada, depuro esto. En el componente de moving average no tiene nada, depuro esto. ¿Qué es lo único que prevalece? Lo único que prevalece es la diferencia estacional. Este término es el que prevalece, el que está aquí. Por lo tanto, prevalece solo este componente y este componente. De tal suerte que estamos asistiendo a la primera diferencia estacional de YT que está definida a través simplemente del intercepto. O bien YT por 1 menos el lag 4 estacional igual al intercepto, o bien YT menos YT menos 4 igual al intercepto. Esto, damas y caballeros, suele conocerse como un seasonal random walk. ¿Por qué se comporta como un seasonal random walk? Recuerden ustedes sus estructuras de random walk model y aquí simplemente estamos replicando la misma estructura. ¿Por qué? Porque YT ahora va simplemente a ser mu más YT menos 4. Y notar que esta estructura es una estructura de un random walk model, solo que es un random walk model con seasonal igual a 4 o con un lag igual a 4 si quieres verlo así, ¿no? Esta es una caminata aleatoria estacional de 4 periodos. Seasonal Random Walk Model. Notar que comienza entonces a surgir el tema de reciclar muchos de los términos que teníamos desde hace ya bastantes sesiones en cuanto a los random walks with driven trend, etcétera, 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 etcétera. Solo que ahora les estamos imputando el atributo de estacionales. Alternativamente, los random walks estacionales, permítanme borrar esta parte, prometo que será muy breve el comentario, pero es importante. Bueno, lo vamos a hacer de hecho aquí adelante para no borrar esas notitas. Alternativamente, en algunos otros elementos, en algunos otros libros, en algunos otros materiales que también trabajan modelos seasonal ARIMA,
El Random Walk Model Seasonal suele presentarse como YT menos mu igual a YT más 4 más epsilon. Epsilon, este es un epsilon, aunque no lo parezca, donde epsilon es un componente de ruido blanco. Este piensa que es un término de ruido blanco. Es un epsilon. Sorry por el trazo, pero es una epsilon. Piensa que es un componente random walk. Esto aparece exactamente igual que lo teníamos antes, solo que está reexpresado para YT menos mu. YT menos 4 aparece también. Entonces, bien, esto puede ser una definición de random walk bajo esta estructura o aquí. Nosotros estamos haciendo mucha economía de otros componentes, pero estructuralmente notar que estamos replicando el random walk. Solo que si quieres agrega aquí el componente epsilon t y se acabó. Tienes tu random walk simple, solo que es estacional. Caso número 2. Es muy familiar, es una rima que tampoco tiene nada en cuanto al componente no estacional, pero sí tiene algo en cuanto al componente estacional. No enfrenta un proceso autorregresivo estacional, tampoco uno de media móvil estacional. Lo único que está aplicando es la primer diferencia estacional. De tal manera que nosotros también debemos de tomar siempre, y ojo, háganlo siempre, al menos mientras están dominando esto, siempre, siempre, siempre para digerir la lectura de este tipo de sintaxis, tomen siempre como referente la estructura larga. Y de ahí vayan depurando qué está activado y qué no está activado. Eso les va a dar tremenda claridad sobre lo que sin duda van a estar trabajando más adelante. Permítanme cambiar a pluma. Notar que en el componente estacional no hay autorregresivo, no hay diferenciación, no hay media móvil. En cuanto al componente no estacional, por lo tanto, este se depura, este se depura, este se depura. Y en cuanto al componente estacional, no hay autorregresivo, no hay media móvil. Por lo tanto, depuramos este que es el autorregresivo, este que es el de media móvil. ¿Qué es lo único que prevalece? El componente de lag. Por lo tanto, solo prevalece esta expresión que tenemos aquí. Y por supuesto, puedes agregar el término UT, pero ya sin rezagos, ojo, sin rezagos porque no prevalece ningún componente moving average. De tal manera que tu ecuación es esta y por lo tanto puedes reexpresarla así y finalmente puedes reexpresarla así o bien puedes reexpresarla como YT es igual a mu más YT menos 4, bueno, perdón, menos 12 porque aquí es un seasonal 12, es un menos 12. Podrías agregarle el U sub t, este es el U, no es una mu sino es U, es el componente random de ruido blanco. Notar que lo estamos metiendo aquí explícitamente, aquí estamos obviando que existe ese componente de ruido blanco. Y ojo, ya no hay ningún componente de media móvil, porque solo está la pura realización contemporánea del ruido blanco. Esa es una expresión que te define tu arima 00001,0. Ahí también estás asistiendo a un Seasonal Random Walk Model. Entonces ya tenemos una estructura clave 1. ¿Cómo modelar un SARIMA como un Random Walk Model estacional? Sabríamos que en Stata necesitamos tener esos numerales claros. 000, 010 con un patrón estacional de longitud 4. Ejemplo número 3. Vamos a complejizar un poquito más la estructura. Arima 001, 001 con patrón de estacionalidad de longitud 12. Punto de partida, siempre toma tu ecuación larga de un modelo SARIMA bajo el enfoque multiplicativo. Entonces, notar que no hay autorregresivo, no hay diferencia, pero sí hay moving average. Por lo tanto, ya sabrás qué depurar y qué no depurar de aquí. Solo agradeceré que comprueben que a lo que estamos asistiendo es a esta ecuación que tenemos aquí. Esta es la ecuación que se deriva con este seasonal arima, con estas características, donde ahora quizá ya solo tenemos que tener claro cómo están operando las estructuras polinómicas de rezago que estén llamadas a participar. Aquí solo están llamadas a participar las estructuras polinómicas del rezago no estacional, de ruido blanco, y de rezago estacional de ruido blanco, exclusivamente. Solo tenemos esta, la no estacional, solo es un lag. La estacional es un lag, pero es un lag de 12. No perder de vista que es el múltiplo de 12, es 1 por 12. Por lo tanto,
Reemplazando esos términos aquí, tendríamos esta expresión. Notar que lo único que estamos haciendo es multiplicar esta UT, que está por aquí, por esta estructura polinómica, por esta. Entonces desarrollamos el producto de estos dos binomios y luego aplicamos UT o proceden con UT hacia acá y luego el resultado por acá. Yo lo estoy haciendo así. Primero estoy multiplicando U sub T por el término inmediato adyacente del lado izquierdo. Permítame ponerlo ahora con el puntero. Estoy multiplicando este bicho por este bicho rojo. Me genera este bicho rojo. Luego, este bicho rojo ya extendido lo multiplico por el bicho azul y genero esta estructura que está aquí. Ese es un modelo Moving Average. Notar que estamos asistiendo entonces a un proceso SARIMA con Moving Average, cuyos términos son a los rezagos 1, 12 y 13. Hay, por supuesto, la participación de un intercepto. Algunos libros te dirán que el intercepto no lo incorporan. Puedes obviarlo y no ponerlo, pero tienes finalmente un proceso de media móvil estacional y no estacional. Ejemplo siguiente, más complejo aún. Ahora vamos a dejar que jueguen todos los numerales, pero de manera muy simple, solo con unos. La recomendación siempre parte de tu modelo full. Partiendo del modelo full, sí están llamados a participar ahora todos y cada uno de los componentes, porque hay un orden autorregresivo en mi polinomio AR, una diferencia no estacional, un proceso de media móvil en mi polinomio ρl. Por la parte estacional hay una diferencia estacional, yo la estoy viendo aquí, hay un componente, de proceso AR con ρl, uno de media móvil con alfa L. Este es el modelo completo. Yo ya solo estoy desagregando phi de L. Phi de L tiene esta expresión. Rho de L es una diferencia en el AR estacionaria. Notar que la tenemos allí. Esa es la que está aquí. Luego entonces sigue teta de L, alfa de L, delta y delta D minúsculo. Sondear que por favor este desarrollo es el correcto, ubiquen adecuadamente cada uno de los componentes, insisto, va de retro. Este es el autorregresivo no estacionario, este es el de media móvil no estacionario, está aquí. Esta es la diferencia no estacionaria, este es el autorregresivo estacionario, esta es la diferencia estacionaria, este es el proceso de media móvil no estacionario. ¿Qué se queda como tarea? Como tarea se queda que ustedes, en general, ahora definan todos los términos de los siguientes modelos SARIMA multiplicativos, apelando a los ejemplos que vimos hace unos instantes. Nota última en relación a este preliminar de modelos ARIMA. El lado izquierdo de la ecuación está modelando tanto los componentes estacionales y no estacionales del proceso AR. Me refiero a todo este lado. Mientras que el lado derecho está modelando los componentes estacionales y no estacionales del moving average. Me refiero a este lado. De este lado, además, adicionalmente participan las diferencias estacionales y las no estacionalidades de tu variable objetivo y. Hay evidentemente algunas guías de identificación, vamos a verlas de manera muy breve. En primer lugar, podríamos identificar todo el proceso de modelación SARIMA en algunos pasos cruciales que en general son 5. Paso 1. Es importante que por favor tú te dediques a inspeccionar tu serie original YT. Tienes que hacer un time series plot de YT y evaluar su correlograma y su partial correlogram function. La ACF y la partial autocorrelation function serán importantes. Hay que examinarla para detectar cuestiones como la estacionalidad, la tendencia y evidenciar que la serie mantiene o no mantiene un patrón consistente estacional. Una vez que identificas eso, ya sabrás entonces qué tipo de diferencias usar. Si usar diferencias estacionales exclusivamente o bien utilizar diferencias no estacionales. Es importante que por favor repasen estas guías de trabajo. Es básicamente lo que ya comentábamos en laminillas atrás. Yo ya no invertiré más tiempo en esto. Ustedes revísenlo. El paso 3. Una vez que inspeccionaste y aplicaste las diferencias correctas en cuanto a la serie Y, ahora hay que identificar el orden AR
y moving average, tanto estacional como no estacional. Para ello, entonces debes de evaluar a partir de tus series diferenciadas adecuadamente cómo se comportan las autocorrelation function y sus partial autocorrelation function. Debemos, ojo, de obtener estos gráficos de los datos diferenciados previamente de la etapa 2 si es que fue necesario hacer algo, ¿sale? Que lo más probable es que sí. Entonces, ¿cuáles son los elementos de guía? Los elementos de guía vamos a distinguirlos entre cómo identificar o qué sacar para saber cómo se comportan los términos AR y Moving Average no estacionales y qué elementos ver de esos mismos gráficos ACF y PACF para sondear cómo se trabajarían los componentes estacionales. En primer lugar, términos no estacionales. Tendríamos que examinar de estas dos funciones cómo se comportan los rezagos tempranos. Y ojo, no estacionales. El rezago 1, 2, 3, típicamente es hasta el rezago 4 para los elementos no estacionales. Y si detectas picos en la autocorrelación, en el correlograma o en la función de autocorrelación, esos picos te van a indicar cuántos términos rezagados no estacionales vas a incorporar en el moving average. Mientras que los picos que observes en la partial autocorrelation function en esos mismos rezagos bajos te indicarán posibles términos que agregues de rezago en el componente no estacional de Y. Entonces, esto es tremendamente similar a lo que teníamos ya de hace mucho tiempo en cuanto a Box y Jenkins en la etapa de identificar, pero estamos agregando ahora los términos estacionales. ¿De qué va el asunto con los seasonal terms? Vas a revisar estas mismas gráficas, no vas a crearte otras, vas a sacar estas gráficas de las series diferenciadas adecuadamente de la etapa 2 y notar que ahora tienes que examinar patrones, pero tienes que examinar patrones a través de esos múltiplos de rezagos. Ya no vas a revisar rezago 1, 2, 3, sino vas a revisar el rezago 1S, 2S, 3S, en general el rezago enésimo, porque serán los múltiplos. Estamos destacando ahora cómo extraer un AR y cómo extraer un MA en términos seasonals. Por lo tanto, de la función autocorrelation, si ves picos en low seasonal lags, notar que serán múltiplos de los rezagos, te indicarán que debes de agregar ciertos términos de moving average. Por ejemplo, si ves picos en 4, 8, 12, 16, entonces ya sabes cuántos términos debes de agregar como tantos picos aparezcan significativos en tu autocorrelation function. Mientras que en la partial autocorrelation function debes de ver también cómo se comportan los picos en rezagos estacionales. Comentario, ¿por qué se dice low? Porque típicamente no debes de irte más allá quizá de 2 años. En muy raros casos te vas a 3 años. La convención de ver cuántos te vas hacia atrás son tantos rezagos estacionales hacia atrás, tantos múltiplos hacia atrás de tus rezagos estacionales, como completes el ciclo de un año. O en el peor de los casos, si ese ya es el peor, como completes 2 años. Eso te dirá, por ejemplo, si ves picos en la partial autocorrelation function, te indicarán tantos picos ves allí estacionales, entonces tantos términos AR debes de incorporar en tu modelo SARIMA. Hay una regla alternativa, pero honestamente esta es, sí, a título personal, insisto, solo a título personal, es una regla que a mí me causa mucho conflicto porque no suelo verla demasiado recurrente en diversos modelos, pero ojo, no están exentos de llevarla a cabo. ¿Qué te dice la alternativa, la regla alternativa para los seasonal terms? Bueno, vas a evaluar solo una función. Vas a evaluar la autocorrelation function, solo esa. Y ojo, si observas que en el periodo estacional rezagado siempre son picos positivos, entonces debes de meter tantos términos SAR como picos positivos veas. Pero si en esa misma autocorrelation function ves cada ciertos rezagos estacionales que son múltiplos de ese, siempre los ves como picos negativos, negativo, negativo, entonces aparece un seasonal moving average term to the model. ¿Cuántos meterás en seasonal moving average? Tantos como picos negativos veas. Sé que es
algo quizá difícil de ver hasta ahora porque no tenemos información, pero si quisiera yo caricaturizar esta parte, lo único que estamos diciendo es que solo voy a evaluar un gráfico. Ya solo voy a ver la autocorrelation function. Y entonces pensemos que tu seasonal es 4. Si vemos algo como esto, hay un pico significativo, luego hay picos pequeños. 1, 2, 3, 4. Y entonces 1, 2, 3. Otro tiempo después ves esto y ves 3 pequeños. 1, 2, 3. Ves esto y a lo mejor puedes ver 1, 2, 3. Pero vuelves a ver esto. Notar que estás viendo cada 4 periodos picos significativos. Y de ahí en adelante solo son chiquitos. Solo son unos para arriba, unos para abajo, unos así. Pero ya ninguno es significativo. ¿Cómo sé si son significativos o no? No perder de vista que en la autocorrelation function, recordar eso, siempre hay una zona gris y una zona blanca. La zona gris y la zona blanca te van marcando niveles de significancia. Aquí estoy viendo 4 picos significativos, por lo tanto, acorde a esa regla sui generis, que pueden usarla o no, yo la verdad no la voy a usar en el ejemplo que veremos. Ah, Notar que estoy viendo picos mayores a 0, entonces debo de meter 4 términos SAR al modelo, debo de ver 4. ¿Por qué? Porque estoy viendo 4 picos, 1, 2, 3, 4. Y el mismo proceder con el caso de que veas picos negativos. Y tendrás que incorporar términos rezagados solo al proceso de media móvil. Aquí también adelantamos una guideline porque te dicen, oye, habitualmente en la práctica, ya en trabajos empíricos, en muy pocos casos vas a tener que verte llamado a trabajar por la parte estacional. Ojo, por la parte estacional vas a verte muy pocas veces llamado a trabajar tanto autorregresivos estacionales como medias móviles estacionales. Es decir, difícilmente vas a meter ambos rezagos estacionales en un modelo. Las pruebas habitualmente te van a decir que te vas a decantar exclusivamente por rezagos estacionales en la media móvil o exclusivamente por rezagos estacionales en el autorregresivo, pero no en ambos. Y de hecho eso lo vamos a observar a continuación en la regla 4, en el paso 4. Una vez que identificaste la parte estacional y la parte no estacional en cuanto al modelo, ya que identificaste esto en el paso 3, ahora estimas el modelo acorde a lo que concluiste en 3. Guidelines en torno a esto. 1. No olvides incluir las diferencias que deben de incorporarse dado lo que tú viste en la etapa 2. En el software debes de especificar siempre la serie original. Siempre mete tus variables en términos de su métrica original. Ya en los sliders de Stata vas a ir especificando si metes más parámetros o no, si metes rezagos o no, pero las series se tienen que meter de manera original. Precaución número 1. Nunca uses más de un orden de diferenciación estacional. O bien, nunca utilices más de 2 órdenes de total diferenciación. ¿Qué es lo que estamos indicando? Puedes usar un delta D igual a 1. Poco recomendado, y esto suele no hacerse. Un delta D mayúsculo igual a 2, abusados. Un delta, un delta es que es delta sí, ¿verdad? Sorry. Un delta D mayúsculo igual a 3, cuidado. Estas dos estructuras son de relativo cuidado. ¿Por qué? Porque les da cierta volatilidad a la dinámica de los sárimas. Habitualmente trabajas bien y depuras el tema estacional solo con una diferencia. Difícilmente tu serie en términos estacionales es altamente persistente. Con que apliques la primera diferencia, controlas la estacionalidad y generas buenos estimadores. Si incurres en esto, esto suele llamarse el tema de la sobrediferenciación estacional. El overdifferencing seasonal tiene un bemol que va a sesgar también el conjunto de coeficientes beta que estimes por sobrediferenciación. La buena noticia para nosotros es que en la naturaleza actuarial pues trabajas con variables financieras, con variables monetarias, con valores futuros o cotizaciones o precios mínimos máximos. Buena parte de esa información que presenta estacionalidad
con que apliques tu primer diferencia estacional, y lo vimos intuitivamente en la clase pasada, suavizando los datos, quitándoles la estacionalidad, aquí ya aplicando la primera diferencia, con eso suele resolver el lío de la estacionalidad. Por eso te dicen, nunca uses más de un orden de diferenciación estacional. O bien, tampoco te pases de utilizar dos órdenes de diferenciación total. Es decir, entre seasonal y non-seasonal no debes de exceder dos diferenciaciones. Lo que implica que quizá estás asistiendo a escenarios extremos así. La diferencia de la diferencia estacional de YT. Esto es aceptado. Pero si tú ya, y claro, cuando D es 1 y D es 1. Pero cuando ya D es igual a 2 o bien D es igual a 2 en este proceso, ahí sí precaución también, porque corres el mismo riesgo de sobrediferenciar la serie, lo cual genera repercusiones en términos de los estimadores mínimos cuadrados, los estimadores máxima verosimilitud. Nota precautoria número 2. No mezclar. Habitualmente no te verás llamado a mezclar modelos Seasonal Autoregressive y Seasonal Moving Average Terms. Es decir, difícilmente, a pesar de que lo vimos hace un rato en los ejercicios que tienen que hacer, difícilmente en la parte estacional vas a tener que verte llamado a esto. Difícilmente. En muchos casos, tus modelos suelen ser más adecuados si tienes 0. Aquí tienes un orden de diferenciación y aquí tienes un 1 con un cierto seasonal length. Este modelo es adecuado, o bien este tipo de modelos 0 de unos de 0S. Difícilmente puedes tener esto. Si te ves llamado a trabajarlo, ok, está bien, pero siempre respalda esta decisión con base en los diagnósticos de las etapas previas. Y ojo, esto somételo también al paso 5. Hay que examinar, una vez que ya estimaste tu modelo, hay que hacer el examen de los residuales para ver si el modelo que tú elegiste finalmente como un Seasonal ARIMA es un modelo adecuado. ¿Cómo hacer esas pruebas? Hay que hacer pruebas de ruido blanco en los residuales. Puedes hacerlo con un autocorrelation function sobre los residuales de tu modelo SARIMA. Entonces los residuales del modelo SARIMA puedes aplicarles el autocorrelation function y ver si se comportan como ruido blanco. El box Pierce, que es el que vamos a hacer. Aparece también el test de Bartlett, el periodograma de Bartlett de ruido blanco. Eso vamos a entender por any other means. O bien puedes utilizar los criterios de información de Akaike o Bayesian con la regla básica de que debes de elegir aquel valor que minimice bien el A y C o bien el B y C. Eso es lo último que tienes que evaluar sobre el modelo que has decidido. Ejemplo. Nuestro ejemplo va a estar cortado. ¿Por qué? Porque ya el video es muy largo, así que vamos a continuarlo en la siguiente edición del curso. Solo el ejemplo irá en relación a la etapa diagnóstica. La serie la tienen como AutoSales DTA. La variable objetivo es la variable Y, que son las ventas de automóviles en dólares reales. La métrica son millones de dólares. La frecuencia es mensual. Este dataset, de hecho, ustedes lo tienen como una de las actividades en el video pasado. Debieron de suavizar esta serie. Por ahora solo asistimos a la etapa 1. La etapa 1 te dice que hay que inspeccionar qué ocurre con el time series plot y con el autocorrelation function, así como la partial autocorrelation function. La inspección, notar que nos deja ver con claridad que emerge un patrón estacional y revela una tendencia positiva. La serie tiene una sutil tendencia positiva, como lo pueden ver allí. Los marcadores que tenemos allí son los marcadores para ciertas etapas de la realización de la serie. Observamos que año con año, dependiendo de ciertos cortes del mes, surgen estos picos que revelan la estacionalidad. Ahora los replicarán ustedes, no os preocupéis. Adelantamos que de esta serie calculamos la función de autocorrelación no parcial, sino simplemente la autocorrelation function. Este patrón crucial te dice que la serie presenta estacionalidad. Hay picos específicos en el correlograma que te dicen que cada 12 meses o cada múltiplo de 12 asistes a valores altos de correlación en la función AC.
En cuanto a la partial, estamos graficando la partial autocorrelation function, depurando los valores intermedios entre pares de valores que tratas de evaluar en cuanto a la autocorrelación, con esta serie que está en su métrica original y con el atributo de la estacionalidad. Notar que aquí quizá no es tan obvio el tema de la estacionalidad como aparece en la parte del correlograma y como aparece en el time series plot. Sin embargo, con estas dos evidencias, time series plot y correlograma, sin duda que estamos revelando no solo tendencia positiva, sino también un patrón estacional, así como un patrón de no estacionariedad, acorde a lo que estamos viendo en la dinámica de la autocorrelación o bien de la autocorrelación parcial. Los tres gráficos nos dejan esa situación. Esto es lo que vamos a replicar solo hasta hoy en cuanto a el DOO que ustedes también ya pueden descargar. Váyanse por favor a su sesión en Stata. El archivo que ustedes tienen abierto es este que está aquí, AutoSales. Aparece un numeral de tiempo, aparece el año del registro de la venta, el mes de registro de la venta. Esta variable AutoSale son las ventas en términos nominales y en millones de dólares. CPI es el Consumer Price Index, el índice de precios al consumidor, y si dividimos AutoSales por CPI, dividimos así, obtenemos los valores reales de las ventas. Perdón. Entonces, no perder de vista que este primer dato simplemente es AutoSale entre CPI. Hacemos la división entre esta para obtener los valores reales y ese es nuestro dato a trabajar en términos de YT en el modelo potencialmente SARIMA. Las primeras tres líneas de la 2 a la 4 están simplemente preparando la variable como de tiempo y declarando la serie como una serie de tiempo. Notar que ya tenemos nuestra fecha, ahora sí en el formato adecuado de Stata. Es una frecuencia anual y hemos declarado la serie como una serie de tiempo, tal como lo pueden ver ustedes en su display. Aparece que la variable tiempo es dateM, corre de 1970 mes de enero a 1998 el mes 5. Los deltas son mensuales. Vamos a la etapa 6 solamente, a la inspección. Si quieren ustedes pueden adelantar esto, pero esto lo vamos a ver con calma en el siguiente video. Y cerramos solo con esta parte. La inspección te decía que consiste en que grafiques tanto el TS-Line plot como el asunto de los correlogramas y los correlogramas parciales. La línea 10, si ustedes observan, es precisamente nuestro gráfico de las ventas deflactadas, tratadas en bruto. No estamos dándole todavía ningún tratamiento a la estacionalidad, pero observamos que asistimos a picos sistemáticos y a valles sistemáticos a lo largo de diferentes años. Vamos a destacarlo simplemente con los primeros 36 meses. Esas son las líneas 11, 12 y 13. Esas tres líneas me generan un gráfico que corre de 1970 a 1973. Aquí emerge de manera mucho más clara el patrón estacional. Notar que estamos viendo en cada corte ciertos picos hacia arriba. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio es el mes más alto en ventas. Si este es el 71, es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Parece que no es tan alto, pero sí es uno de los valores altos. En el 72, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tenemos entonces sí, cada junio parece que los valores de las ventas se disparan y ya son ventas en términos reales. Hay por supuesto también valles. Hay valles que ustedes pueden identificar. Para este caso es en noviembre del 70. Agradecer que ustedes vean también esos valores de noviembre. Otra manera de dejar visualmente esos patrones estacionales es con las líneas 14 y 15. Es otro gráfico, un two-way en serie de tiempo para AutoSales R. Si ustedes ejecutan ese gráfico, notar que aparecen entonces estos picos sistemáticos. Los estamos viendo en el mes de junio del 70, junio del 71, junio del 72. Para esos meses de junio, estos son tres cortes de junio, los mismos que aparecen en su diapositiva.
Junio sistemáticamente son ventas disparadas. Hacemos lo mismo para el 90, mes de junio, 91, mes de junio y 92, mes de junio. Son estos tres datos que, como verán, cada junio en este conjunto de años también son ventas sistemáticamente elevadas. Ese es nuestro patrón estacional a partir de la inspección del Time Series Plot. En cuanto al segundo tipo de inspección, tendríamos que hacer el autocorrelograma para la variable AutoSalesEr. Eso nos dejará ver que hay un patrón de estacionalidad cada 12 meses, acorde al correlograma, además de que evidenciamos también la no estacionariedad. Este es el autocorrelograma, solo con las marcas de los múltiplos de 12, 12, 24, 36, y si nos siguiéramos estarían revelando ese comportamiento estacional y no estacionario además. Evaluamos la Partial Autocorrelation Function. Esta es relativamente ambigua, pero notar que estamos observando una especie de ondulaje. Este ondulaje se da cada vez más mitigado. Hay un ondulaje con estas características: decrece inmediatamente en el segundo lag, vuelve a crecer en lags posteriores, decrece después de 12 meses, ahora es negativo y muy profundo en el mes 1, vuelve a ser negativo pero decreciente a lo largo del tiempo y es positivo en el mes 12. Empieza nuestro nuevo año y vuelve a marcarse ese trazo como un oleaje. Si ustedes observan el trazo del mouse, ahí también estamos revelando sutilmente un patrón de estacionalidad. Por lo tanto, estaríamos asistiendo solo a la etapa 1. Ya sabemos que la serie no es estacionaria, además tiene una tendencia positiva por el T-Line que nosotros estamos viendo aquí, y existe un comportamiento no estacional con estas características, al menos en cuanto al Partial Autocorrelogram, así está. En cuanto a la Autocorrelation Function, pues claramente surge el patrón de estacionalidad, y no estacionariedad. De tal suerte que hemos cubierto apenas con este pequeño ejemplo el diagnóstico. Esto ya nos sugiere que quizá tengamos que aplicar posiblemente una diferencia estacional exclusivamente, pero si atendemos al tema de la tendencia, también nos veremos llamados a generar para la variable AutoSalesR no solo una diferencia estacional, sino además una diferencia no estacional. Entonces tenemos que aplicar esas dos diferencias. Eso será con lo que continuemos en la siguiente sección. Están llamados a trabajar, si deciden avanzar un poco antes del siguiente video, con esa etapa número 2. Por ahora cerramos nuestra presentación y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias por su tiempo, por haber visitado el sitio, el canal. Si quieren recomendar este canal para algunos colegas que están interesados en trabajar este tipo de tópicos, adelante, están invitados a compartirles nuestro sitio, también el sitio web, y nos vemos entonces en la próxima sesión. Hasta luego.